Hola, bienvenidos a Neuro en un Minuto. Este es nuestro espacio donde aprendemos un poco más sobre las neurociencias. El día de hoy queremos compartirles nuestros clips especiales sobre la ansiedad. Vamos a hablar acerca de qué es la ansiedad, cuáles son sus trastornos y cuáles son sus bases neurobiológicas. Esperamos que les sea de utilidad y que nos dejen en los comentarios todas sus inquietudes. Cuando hablamos de la ansiedad, nos referimos a un estado que combina diferentes manifestaciones que van desde lo fisiológico, lo que sentimos en el cuerpo, lo que pensamos a nivel cognitivo y lo conductual, lo que hacemos, que se pueden presentar de forma aguda, es decir, por momentos de crisis o ser persistentes a lo largo del tiempo y las situaciones. Principalmente la ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros, que pueden ser muy variados, que no podemos definir en algunos casos o los podemos tener perfectamente claros en otros, pero sobre los cuales usualmente sentimos que no tenemos control. Esto nos lleva a muchos comportamientos. Esto ha sido parte de la evolución del cerebro que nos ha permitido tener un pensamiento a futuro, pero también anticipar riesgos que pueden ser reales o productos de nuestra imaginación, lo que los hace igualmente reales para quien los experimenta. La base de la ansiedad y algo con lo que se confunde mucho es la respuesta del miedo, pero a diferencia de este, que implica un peligro inminente, que activa nuestra respuesta de ataque, lucha o huida, evitación, que permite que el estrés se produzca, como ya lo vimos en otros videos del año pasado. Por el contrario, la ansiedad es una conducta anticipatoria, extrema, de vigilancia sobre algo que puede o no suceder. Podemos decir que hay momentos específicos o periodos en la vida donde experimentamos este tipo de respuestas, considerándolo dentro de lo esperable, de acuerdo a las situaciones. Por ejemplo, si sufrí un robo y duro los primeros días o semanas con bastante temor, hipervigilante de lo que pueda suceder a mi alrededor, pero normalmente esto pasa unos días después. Pero cuando estas respuestas son permanentes, por ejemplo, duran más de 6 meses y empiezan a limitar nuestra funcionalidad en las distintas áreas de la vida, por ejemplo, no salgo de la casa, no voy a trabajar, es cuando empezamos a hablar de los trastornos de ansiedad. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, conocido como DSM-5, los trastornos de la ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo y la conducta evitativa o la cognición asociada. Entre los trastornos de ansiedad podemos encontrar el mutismo selectivo que se da en niños, las fobias como el temor a ciertos animales, el trastorno de ansiedad social ante la gente, ante el público, o los trastornos de ansiedad generalizadas. Hay muchos. Además encontramos una nueva clasificación que reúne los cuadros con características obsesivas y compulsivas que antes hacían parte de los trastornos de ansiedad en un nuevo espectro que se conoce como los trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos relacionados. El día de hoy vamos a hablar de bases neurobiológicas de la ansiedad y respuestas ansiosas. Primero, debemos reconocer los estímulos de nuestro ambiente para procesar los estímulos ansiosos. Para ello necesitamos de nuestras áreas sensoriales. Entonces vamos a tener la participación de la vía visual, la vía auditiva, la vía olfativa y la táctil. Esta información llega al tálamo, excepto el olfato, que proyecta a áreas primarias de los lóbulos temporal, parietal, occipital, para luego enviar información a áreas de asociación como la corteza prefrontal, el sistema límbico o la corteza posterior. Aquí vamos a procesar esta información para tener las respuestas. Un tipo de respuesta es la respuesta motriz. Aquí también participa el tálamo en una vía rápida en la cual envía información directamente a nuestros músculos para correr o quitar la mano, defendernos o evitar el estímulo. O también envía información para nuestras cortezas de asociación con la corteza prefrontal para tener respuestas más elaboradas, unos pensamientos más elaborados ante el peligro. Aquí también participa la amígdala, el complejo amigdalino, que es un área muy importante en el procesamiento emocional
y todo lo que es la percepción ansiosa. Vamos a tener también respuestas autonómicas asociadas con la participación del tronco encefálico. Este va a enviar información para aumentar la frecuencia cardíaca, que nosotros reconozcamos estas palpitaciones, el aumento de los latidos, presencia de sudoración, incluso dilatación de la pupila. Todo esto es para estar más alerta y responder a estímulos de nuestro ambiente. También vamos a tener respuestas endocrinas en la cual van a participar el hipotálamo, la hipófisis y todo el eje adrenal. Esto es para producir hormonas como el cortisol que participan también en esta respuesta ansiosa. Todo esto mencionado es una vía de respuesta de ansiedad básica, normal. Pero cuando este sistema, alguno de ellos, se altera, por ejemplo en patologías psiquiátricas, vamos a tener un mal funcionamiento, respuestas patológicas asociadas con enfermedades psiquiátricas como ansiedad generalizada. Entonces, estas son algunas de las bases neurobiológicas de la ansiedad. Síganos para más información. Gracias.